OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Esta noche profundizaremos en el incidente ocurrido en contra de los estudiantes que protestaban cuando un piloto perdió la razón y atropelló a 11 alumnos. ¿Qué lo llevó o qué lo pudo llevar hasta ese punto? De eso hablaremos esta noche. Participe con la etiqueta SF Ira al Volante. A continuación, la nota sobre lo que se investiga de este suceso. De acuerdo con el subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, cerca de 15 especialistas revisan las cámaras de video para dar con el responsable de atropellar a más de 13 estudiantes en una manifestación. Se hacen diversos análisis, dentro de ellos también recuerda que tenemos expertos de video forenses que analizan imágenes tanto fijas como en movimiento. Es una de las especialidades que tenemos en PNC Guatemala, y ellos también están concentrados analizando y trabajando información que han recopilado las unidades de inteligencia policial. Tenemos nosotros en ese círculo perimetral algún tipo de cámaras que son parte de la investigación, pero es únicamente un elemento de todo el contenido de la investigación. La información que proporcionan las autoridades es escasa debido a que temen alertar al sospechoso. Lo que sí es que la Policía Nacional Civil dice tener certeza que el vehículo decomisado en Zona 7 fue el que se utilizó en el hecho. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtros, un gusto estar con ustedes. La etiqueta de la noche, SF Ira al Volante. Queremos profundizar en las razones de esta violencia, específicamente por lo ocurrido hace 2 días en una manifestación de estudiantes en donde un piloto pierde la razón totalmente y atropella a un grupo de alumnos que se manifestaban por las carencias que tenían en su centro educativo. Envíe sus comentarios y opiniones para fomentar esta conversación con la etiqueta SF Ira al Volante. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Tenemos esta noche con nosotros a María Alejandra Morales y a Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya conocidos los hechos lamentables que, bueno, sucedieron en la calzada San Juan, esos videos que han conmovido a muchas personas, incluso algunos de ellos la PGN en su momento da un comunicado para que esas imágenes sean tratadas de una forma responsable. Bueno, pasado el hecho noticioso hay un momento de reflexión. ¿Qué nos dice como sociedad lo que ocurrió ese día? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Y por qué esos niveles de violencia? Una primera reflexión, María Alejandra. Bueno, Ben, muy buenas noches. Creo que este caso deja en evidencia el sentimiento y el malestar que se está viviendo al interno de toda nuestra sociedad. Creo que todos los guatemaltecos hemos ido de alguna forma acumulando algún tipo de frustración y nos hemos ido tornando hacia una sociedad más violenta, una sociedad muy cansada probablemente de toda la violencia, de las injusticias que se experimentan día con día y que reacciona automáticamente ya de una forma violenta, se mantiene muy a la defensiva. Creo que tiene mucho que ver también con lo que hablamos y que viene a convertirse en un reflejo perfecto de lo que ocurre en el gobierno también. No estamos meditando muchas veces las acciones que tomamos, somos muy reactivos, poco preventivos y somos muy buenos para criticar, que creo que va a ser otra de las fases que vamos a tener que analizar el día de hoy, las distintas expresiones que hemos visto por parte de los guatemaltecos con respecto a este caso, que han muchos de ellos castigado de alguna forma este tipo de violencia, pero han incitado aún más violencia en sus comentarios y que creo que esto nos pone sobre un contexto de una sociedad que es violenta necesariamente no puede tener un gobierno pacífico y no puede desarrollarse. Las sociedades desarrolladas no piensan en términos de violencia, no están constantemente buscando conflictos, sino todo lo contrario, la conciliación, que creo que es lo que tanto nos hace falta. Desde la sociología, desde la antropología, una sociedad violenta, ¿cómo podemos calificar eso? Tenemos una historia, un pasado de violencia, de conflicto. Eso nos hace ya ser sujetos o ciudadanos propensos a estos encontronazos, a estos hechos violentos, Estuardo.
Todos los humanos somos violentos. De hecho, biológicamente evolucionamos de manera tal que a través de la razón tapamos la violencia, pero la violencia está en nosotros. De hecho, el tercer córtex es precisamente nuestro córtex más primitivo, nuestro córtex más violento, más instintivo. Y ese es el que no está relacionado, por ejemplo, con el vocabulario y muchas veces ni con la razón. Y es el que reacciona, ¿verdad? Y es el que siente miedo y no lo puede verbalizar, pero siente un temor casi indecible. Es el que animalmente nos hace oler, olfatear el peligro, el terror y la razón, ese balance entre la razón que siempre al final vence y nos hace la especie que somos y el instinto que muchas veces sale. En realidad ese es el balance, pero cuando este balance al final está regido en una sociedad, en una forma de vivir en comunidad por una cosa que se llama derecho, ¿verdad? Por una cosa, y el derecho es básicamente el monopolio que un ente que se llama Estado tiene de la violencia. El derecho, su definición más sencilla, es el monopolio de la violencia que tiene el Estado y que cuando hay un violento, ¿verdad?, que le puede hacer daño a otros, lo saca, lo aísla. Porque digamos, cuando le hace daño a una persona, si viene un violento y te tira el carro a vos, o le tira el carro a usted o me lo tira a mí, en realidad se lo tiró a todos. Por eso es que el daño, como es un daño, puede ser individual, pero al final permitir ese daño individual es permitir el daño a uno, es permitir el daño a todos, es que a este hay que sacarlo. Cuando ¿verdad? ocurre un acto violento hay una ruptura de esa digamos, totalmente, de esa línea de convivencia. ¿Por qué se llega a un nivel en donde es permisivo cruzar esa línea? ¿Es por la constante o porque estamos todos los días expuestos a mensajes violentos, a discursos violentos, a un pasado violento? ¿Eso es lo que nos hace más, digamos, vulnerables a cruzar esa línea? Creo que tendría que ver, por supuesto, muchísimo el pasado. No podemos dejar de tomar en consideración cuál es el contexto histórico que trae Guatemala desde la instauración de su democracia en 1985. Cómo se vivían los regímenes antes de la entrada de la democracia, eran regímenes muchísimo más autoritarios y entramos a la democracia precisamente atravesando un conflicto armado interno que resultó en cobrando la vida de miles de guatemaltecos y que además de haber cobrado esa vida de miles de guatemaltecos dejó una sociedad muy fragmentada y que a pesar de la firma de los acuerdos de paz, yo me atrevería a decir, la paz en Guatemala no se vive plenamente y creo que esto es una realidad innegable por parte de todos los guatemaltecos y que nos pone en contexto también de cuál es la carga que como ciudadanos estamos llevando día con día, es decir, los malestares que podamos vivir todos los días que provengan del gobierno pueden venir desde malas carreteras, mala atención, podríamos decir, no fácilmente podemos acceder a recursos básicos, no todos los guatemaltecos, como salud, como educación, y todos estos necesariamente son factores que van forjando una cultura que con el paso de los años se ha vuelto muchísimo más violenta y que es una cultura que se extiende a todas las esquinas y a todas las partes y sectores de nuestra sociedad, es decir, nadie es ajeno al ambiente, el clima de violencia que todos los días se vive en Guatemala. Hemos incluso de tal manera hasta nos hemos deshumanizado cuando observamos las noticias porque ya es el pan de todos los días ver un muerto, ya no es una casualidad ver en el noticiero que se fue asesinado un piloto, que alguna persona apareció descuartizada y todo esto creo que va generando algún tipo de frustración y en alguna medida va naturalizando, va normalizando estos tipos de violencia. Cuando hay un arranque de violencia o un gesto violento de alguna persona, la barrera natural es pensar, me van a castigar, me van a condenar, yo no voy a quedar libre si hago tal o cual cosa. Al parecer el guatemalteco en algunas ocasiones piensa que no va a ser castigado o que no va a ser, al final de cuentas, responsable de sus acciones. Eso se llama impunidad. Eso se llama impunidad. Y yo sí quisiera llamar un poquito la atención a que, si bien la historia, y no la podemos negar ni falsear la realidad histórica, tampoco estamos condenados por la historia.
La historia nos sirve como un... como básicamente para no cometer el mismo error. Pero Europa venía saliendo de una sangrientísima Segunda Guerra Mundial, pues. ¿Verdad? Vietnam venía saliendo de una guerra impresionante. Corea del Sur venía saliendo también de guerras. Japón quedó golpeado. Japón. Y entonces, digamos, si decimos es que en Guatemala estamos así, porque en Guatemala tuvimos, miremos un poquito los otros ejemplos y lo que ha sucedido. Y aquí voy un tanto a la escuela neoinstitucional, como se le llama ahora. Es que son sociedades que lograron construir instituciones fuertes después de decir nosotros no queremos que pase esto. Nosotros no queremos que pase esto. Cuando uno ve como los ataques, por ejemplo, a las diferentes ciudades, ¿verdad? De París, o miras cómo quedaron ciudades en la misma Alemania. Y cómo fueron que son como rectoras, digamos. Exacto. Entonces, que limitan. El primer principio es que en realidad la historia no nos debe determinar. Pero no podemos olvidar la historia, pero tampoco somos esclavos ni tenemos que ser determinados por nuestra historia. Podemos cambiar hoy si lo decidimos eso. Y el segundo es la impunidad. Y la impunidad lo vimos ahorita con los niños de este establecimiento, que realmente ahí hay varias vertientes de por qué salieron a la calle. La primera razón es porque pedían la destitución del director. La segunda es porque les pidieron 250 quetzales al inicio de año y entonces querían ver en qué se hizo con ese dinero, que también habían necesidades para esto, pero a cargo de quién estaban. O sea, hay un acto concreto que es los niños heridos, 13 al final, ¿verdad? 2 todavía están en situación crítica. Pero al mismo tiempo todos los contextos. Esa es la única forma en que vamos a lograr algo en Guatemala. ¿Cuál es el derecho que está sobre... digamos, cuál es el derecho principal, que sin ese no se puede ni siquiera hablar de los otros, el derecho a la vida, obvio, pero los otros no se podía hablar, porque hablan el derecho a la locomoción, y muchos de los tutores dicen, sí, pero tiene derecho uno a moverse, pero antes de eso está el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida en realidad no hay el resto de derechos, y también el rol del Ministerio de Educación aquí, también el rol de los padres de familia, el rol de los maestros. Y miren, si a un niño se le dice vamos a la calle porque hoy no va a haber clases, pero al sordo le estamos hablando, uno no ha terminado de hablar, el niño ya está en la calle. Porque hay una tendencia a que todo lo vamos a solucionar de esta manera, y eso es lo que estamos aprendiendo, que esa es la única forma de conseguir lo que necesitamos para una escuela, porque ellos salen aquí, pero también salen en San Marcos, también salen en Alta Verapaz, también salen en Petén, muchas veces han dicho, es la única forma en que responden las instituciones al ver estos... Y no responden las instituciones. No, pues digamos, los miran, la única los forma atienden, que nos escuchen. porque no les resuelven a veces consiguen buses y molestias. todo, y meten a los niños y los padres y todo, y se vienen aquí enfrente del Ministerio de Educación. Entonces ahí hay una falla de Estado en términos de cuáles son las prioridades del Estado, porque en lugar de estar repartiendo bolsas solidarias, estar repartiendo pistos, estar repartiendo remodelando casa presidencial, sí, o digamos todas esas cuestiones que en realidad no deberían, el Estado no está para eso. Debería dedicarse más a las funciones que sí tiene. Primero justicia y seguridad, no seguridad y justicia, sino justicia primero y luego seguridad, precisamente para que no haya impunidad, y luego a las cuestiones básicas, ¿verdad? Que tendría que ser educación y salud. Bueno, en lo básico, si nos vamos en lo básico, ya tenemos suficiente trabajo. Vamos a la primera pausa de la noche. Pueden enviar sus comentarios con la etiqueta SF Ira al Volante. Volvemos luego del corte.